Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, en este video les quiero comentar algo muy importante, más que nada para las personas que estén en esta etapa, que es cómo buscar información o recopilar datos para poder lograr obtener las actas y de esa manera ir logrando armar la carpeta y finalizarla. Yo obviamente les voy a contar también mi experiencia porque creo que les va a servir a más de uno, más que nada para las personas que tengan poca información o que no tengan contacto con algunos parientes o por ahí ya hayan fallecido y no tengan forma de acceder a la información, porque obviamente algo que ayuda muchísimo, obviamente, es conocer nuestra historia, ¿no? Porque, como siempre digo, conociendo la historia se entienden las cosas. Y de este modo pasa lo mismo, obviamente, cuanto más logren ustedes informarse y saber de su historia, más fácil se les va a hacer lograr acceder a esos datos. Eh, Les voy a contar, hay tres formas de conseguir las actas. Una es en los registros civiles, la segunda es en las iglesias y la tercera es en los cementerios. Eh, yo les voy a contar un poco mi historia. Yo realmente del bisabuelo que al final terminé presentando acá en Italia, que en mi caso es mi bisabuelo italiano, yo tenía muy poca información de él. Literalmente les digo la verdad. Tenía su nombre, su apellido, dónde había vivido los últimos años y dónde había obviamente fallecido, que era en la misma ciudad, una ciudad chiquita de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué más tenía? Y tenía también el nombre de su esposa. Les juro que no tenía más nada. Eh, y la realidad es que yo lo que hice fue, obviamente al saber dónde él había fallecido, le pedí una ayuda a una tía abuela que me dio una mano increíble, que ella vivía en esa ciudad. Y le consulté si por ahí ella, que sabía que lo había conocido, si sabía dónde estaba la tumba de él, si ella no tenía problema en algún momento que tenga que ir al cementerio, si sabía dónde estaba la tumba o podía averiguarme, porque yo sabía que de esa forma por ahí iba a lograr obtener la fecha de nacimiento y la fecha en la que él había fallecido. La realidad que, bueno, mi abuela obviamente sabía dónde estaba la tumba, esta tía abuela, y tenía que ir al otro día que yo le hablé, así que fue genial. Y nada, me avisa que no decía el nombre la fecha de nacimiento, pero sí decía el año en que había fallecido y el nombre de su esposa, ahí. Cuestión que yo me comunico con un primo mío, un hermano para mí, que me dio una mano increíble en este camino de la ciudadanía. Y él justo estaba haciendo un laburo de temporada en ese lugar. Y le pregunté si no me hacía el favor, con los datos que yo tenía, de acercarse al registro de la ciudad, al registro civil, y comentar que él estaba tratando de recopilar datos para hacer su ciudadanía italiana, o sea, que hable como que es él el que estaba haciendo el trámite, para ver si esa persona lo podía ayudar a encontrar el acta de defunción, que él sabe que su bisabuelo había fallecido en esa ciudad y demás. Y bueno, la verdad que por suerte le tocó una chica o una señora, no sé bien, no me acuerdo, que fue muy amable, le dijo esperame acá y bueno, realmente cuando se imaginan que cuando me llega la foto que él me manda del acta de defunción, una emoción increíble porque yo digo, bueno, estoy un poquito más cerca. Porque ¿qué pasa? Las mismas actas que ustedes vayan logrando obtener, principalmente del italiano, pero también pueden ser de los hijos del italiano, así sean sus abuelos o sus padres, las mismas actas les va brindando más información. Entonces de esa manera van logrando obtener la carpeta completa. ¿No es cierto? Por ejemplo, en el acta de defunción decía la fecha de nacimiento y el nombre de los padres. Pero decía que era italiano, pero no decía de dónde de Italia, ¿no es cierto? Bueno, como les cuento, la importancia de poder hablar con parientes, que sepan ustedes o que calculen que les pueden llegar a dar información o saber. Resulta que me comunico con otra tía, contándole todo esto para ver si ella por ahí se acordaba de algo. Y bueno, ella realmente no se acordaba de nada, pero me dice, comunícate con una de mis sobrinas que están igual que vos y se quieren ir y están armando la carpeta, están viendo cómo recopilar información y bla, 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 ¿no? Todo lo que ya sabemos. Cuestión que yo me comunico con una de mis primas y así fue como entre todas terminamos haciendo como un gran trabajo en equipo y logramos terminar la carpeta. Porque entre los datos que yo tenía más los que ellas obtuvieron, porque el padre sí se acordaba de algunas cosas, fue como empezamos a dar más con la documentación, ¿no es cierto? En el caso este, cuando yo me comunico con mis primas,
Ellas sabían que el bisabuelo había venido de la zona de Cosenza de Calabria y el padre de las chicas, si no recordaba mal, el pueblo donde había nacido el bisabuelo se llamaba Calobeto, pero no estaba del todo seguro. Así que la cuestión que nosotros hicimos un gran trabajito de hormiga y buscamos todos los mails de las comunas de Cosenza, que eran como 70 y pico. Armamos un mail poniendo todos los datos que teníamos al momento del italiano, bueno, contando por qué nosotros estábamos pidiendo eso, o sea, obviamente que queríamos obtener la ciudadanía y demás. Bueno, explicamos todo, obviamente lo pasamos al italiano y mandamos el mismo mail a todas las comunas y alrededor de aproximadamente 2 meses responden al final, entre otras comunas, pero responden de Calobeto que el acta de nacimiento del bisabuelo estaba ahí. Así que bueno, ahí pedimos 4 copias, porque nosotros éramos 4, así que pedimos una para cada una. Y bueno, imagínense la emoción, ¿no? Realmente, literalmente llorábamos de la emoción, de la alegría, porque como ustedes saben, es el documento principal para lograr armar la carpeta y obtener la ciudadanía, ¿no es cierto? Bueno, después de ahí, el paso siguiente que hicimos fue pedir el CNN, donde certifica realmente que él no se había naturalizado nunca argentino, o sea, que nunca había renunciado a su ciudadanía italiana. Y bueno, amigos, acá estoy de vuelta. No, había puesto pausa, pero vivo en un condominio, no sé qué le pasó a la señora de enfrente con el perro. Bueno, bueno, no me acuerdo bien por dónde iba, pero nada, así fue que entre nosotras logramos dar con el acta de nacimiento. Después, como les contaba, pedimos el CNN. Y bueno, y así fue como de a poquito empezamos a juntar todo. Lo que más nos costó y realmente nos llevó un par de meses lograrlo fue conseguir el acta de matrimonio de él. Porque íbamos al registro, preguntábamos, no había forma de que consiguieran nada porque era muy poca la información que teníamos. La realidad que otra cosa que les aconsejo que a mí me sirvió mucho fue sacar cuentas y analizar. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, mi bisabuelo había tenido 7 hijos, si no me equivoco. Justamente mi abuela era la más chiquita. Pero yo tenía información de la segunda, de la segunda hija que había tenido mi bisabuelo. Había visto que ella había nacido en el 1920, una cosa así. Entonces ahí yo lo que hice fue sacar la cuenta aproximada del año que podría haber tenido la primera hija y más o menos calculando en qué año se podría haber casado aproximadamente, ¿no es cierto? Porque viste que se acuerda que en esa época la mujer no tenía hijos antes de casarse, lo común era que se casen en iglesia católica y bueno, y después venían los hijos. Entonces yo lo que hice fue calcular la fecha más o menos, teniendo en cuenta el año en que habían tenido a la segunda hija. Y también lo que hice fue sacando la cuenta aproximada del año en que ellos se pudieron haber casado. De esa manera googleé las iglesias que había en esa época en el lugar donde se había casado mi bisabuelo, que yo sabía que había sido en la misma ciudad donde él había fallecido. Lo que hice fue comunicarme y bueno, ir a la iglesia, presentarme obviamente, comentar la situación, contar todo, para ver si de esa manera me podían ayudar en la misma iglesia a darme el acta, ¿no es cierto? Así que bueno, la verdad que me atendió una monja muy, muy piola y bueno, me dijo, dame un par de días, dame una semana más o menos que yo voy a tratar de buscar el acta y si está acá, nada, buenísimo, ¿viste? Así que bueno, la cuestión que esperé unos días y cuando volví ella había logrado dar con el documento, así que bueno, ahí mismo anoté todo y después me fui al registro ya con toda la información y bueno, y ahí pude dar con el acta de matrimonio. Así que bueno, como siempre les digo, es un trabajito, lleva tiempo, sí, obviamente, lleva un poco de desgaste también, pero no se den por vencidos, no piensen que porque no saben nada no lo van a lograr, es cuestión de ir a las fuentes, de tratar de ver y saber lo mejor que podamos de nuestra historia y de esa manera empiezan a lograr a dar con la documentación. Obviamente, fíjense mi historia, cómo fue
empecé a lograr armar la carpeta. Primero dirigiéndome básicamente al cementerio, ver qué decían en la tumba, y después, bueno, de esa forma ir pidiendo toda la documentación. Y bueno, en el registro no podían dar, con la poca información que yo tenía no me querían ayudar básicamente a ver si encontraban el acta de matrimonio, porque entiendo también que es un trabajo difícil si no tenés mucha información. Así que bueno, recuerden lo que hice yo para poder ir a la iglesia, sacar esas cuentas. Si alguno se encuentra en esa situación, espero que les sirva la forma en que yo logré resolverlo. Y bueno, van a ver que lo van a lograr. Así que bueno, nada, después todo lo demás me fue más fácil porque yo obviamente lo tengo a mi papá, que se acordaba después obviamente dónde había nacido su mamá y todo eso, así que yo ahí pude dar con el acta de nacimiento después de mi abuela, su acta de matrimonio, eh, nada, de defunción y demás, y así fue como fui completando toda la carpeta. Así que bueno, no se den por vencidos. Cualquier cosa que necesiten me ponen en los comentarios que con gusto los voy a tratar de ayudar. Espero que les sirva mi información. Obviamente que si se quieren suscribir, buenísimo. Ayudan al canal a seguir creciendo. Y bueno, nos vemos en el próximo video.